¿Qué entendemos por estimulación precoz? La estimulación precoz lo que pretende no es forzar la adquisición de conocimientos en el momento que no toca, sino fomentar la adquisición de conexiones neurológicas a través del movimiento que le permitan una amplia variedad para posteriormente establecer los conocimientos correctos a la edad que le corresponde. Por lo tanto, la base de la estimulación precoz son los ejercicios de estimulación precoz basados en el movimiento. Lo que pretendemos es estimular al niño para que tenga motivación e intención al moverse, para que aprenda a controlar su movimiento de manera intencionada, porque esto hace que estimule todas las conexiones neuronales del cerebro. De esta manera el niño construye su pensamiento de una manera más efectiva. Pensemos que de los 0 a los 2 años la etapa del pensamiento se basa en la actividad motriz y por tanto cuanto más estimulado esté el niño a nivel motriz, más conexiones neuronales tendrá para poder desarrollar el conocimiento. Pensemos que las conexiones neuronales que no se establecen en este primer periodo de la infancia, luego no se pueden establecer. Es un proceso irreversible. Las neuronas se nace con un número determinado, se establecen las conexiones adecuadas entre los 0 y los 3 años y a partir de aquí vamos perdiendo información, no la vamos aumentando. Lo que hacemos es asimilar a las conexiones que ya tenemos hechos los conocimientos que vamos adquiriendo, no creamos nuevas conexiones. Este proceso solo se efectúa en caso de auténtica necesidad, en la cual, por ejemplo, un niño se queda sin funcionalidad en una mano, es posible que el niño recorra a otro funcionamiento para poder sustituir las acciones que hacía con esta mano, pero difícilmente va a regenerar las neuronas que se le han estropeado. O sea, este proceso no se realiza, así como hay otra serie de células que se regeneran, las neuronas no. Por tanto, es muy importante la estimulación precoz porque lo que hace es establecer el mayor número de conexiones neuronales para poder luego utilizarlas. Y para ello, la base es el movimiento y el movimiento intencionado. Por eso debemos provocar con estos ejercicios que os proponemos en el libro que el niño aprenda la capacidad de movimiento que tiene y aprenda a tener una intención que le permita moverse cuando él quiera, aprenda a controlar los movimientos de su cuerpo. La evolución motriz va de un control global a un control fino. Por lo tanto, esta maduración ha de llevar al niño a que cuando controla todo su cuerpo para coger una pelota, al principio, cuando está inmaduro neurológicamente, mueve todo el cuerpo. Y al final de este estadio el niño es capaz de coger la pelota solo con una mano y el control lo hace de una manera precisa. El niño ha madurado y esta maduración la aportan las conexiones neurológicas que hemos creado con la estimulación precoz. El siguiente paso es establecer una buena coordinación psicomotriz. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que el niño, cuando ya aprende a controlar de manera fina y precisa sus movimientos, tiene que aprender a coordinarlos entre sí. Es decir, cuando el niño quiere alcanzar un objeto, tiene que coordinar la mano con el ojo que le indica a qué distancia está para poderla coger. Y esto precisa una coordinación óculo-manual. Cuando el niño pretende chutar un balón, lo que ha de hacer es coordinar el ojo con el pie para poder poner puntería y saber dónde chuta y a dónde dirige el balón. Para ello necesita coordinar dos funciones sensoriales completamente diferentes y esto es lo que se llama coordinación psicomotriz. Para ello es importante que el niño tenga una dominancia lateral establecida que le permita establecer coordinaciones homogéneas, es decir, el mismo ojo con el mismo pie, la misma mano con el mismo ojo o mano-pie o mano-ojo. También interviene aquí el oído. También a veces es necesario coordinar las informaciones que nos llegan a través de la vía auditiva con las del canal sensorial para poder establecer una respuesta adecuada al estímulo que estamos respondiendo. Por lo tanto, la coordinación psicomotriz es un aspecto notablemente complejo que precisa de una buena evolución. Los niños que están estimulados y los niños que han hecho estimulación precoz, que han gateado, tienen una mejor coordinación psicomotriz que los que no la han hecho. Este es un hecho ampliamente contrastado que ratifica los beneficios de la estimulación precoz cuando son bebés y del gateo. Son dos partes muy importantes que ayudan a que el niño coordine interhemisféricamente todos los movimientos de su cuerpo.
con las funciones psicológicas. Esto es básico para los posteriores aprendizajes de lectoescritura que el niño necesita en su desarrollo posterior. Cuanto antes el niño establezca una dominancia lateral, antes tendrá poder para establecer una buena coordinación psicomotriz. Por lo tanto, la lateralidad es importante fomentarla y estimularla a partir del año. ¿Por qué a partir del año? A partir del año es cuando el niño ya ha gateado, está en proceso de deambulación, es decir, empieza a andar y es el momento en el que también empieza a comer solo. Por lo tanto, ya empieza a ser capaz de hacer este gesto. En este momento es cuando le hemos de poner todos los utensilios que el niño utiliza en su desarrollo habitual en el medio, para que el niño pueda decidir correctamente cuál es el lado preferente, con cuál mano el niño se defiende mejor, igualmente con el pie. Entonces, si el niño va a dibujar, le ponemos los lápices en el medio. Si el niño va a comer, le ponemos la cuchara en el medio. Si el niño va a hacer recortables, se le ponen las tijeras en el medio. Siempre los utensilios se ponen en el medio para que el niño no esté condicionado a la hora de elegir una u otra mano. Pensemos que no es ningún defecto ser zurdo o ser diestro, simplemente es una preferencia lateral, es que tiene un hemisferio cerebral más preparado que otro para dominar las funciones motrices. Y esto es una función innata, viene determinado hereditariamente. Por lo tanto, debemos respetarlo y lo que sí es importante es favorecer que toda la lateralidad, si el niño decide escoger la mano izquierda, sea zurdo de manera homogénea, es decir, el ojo director sea el izquierdo, la pierna preferente también sea la izquierda y el oído también sea el izquierdo. Esto sí podemos más o menos modularlo, pero la elección ha de ser absolutamente personal y no se puede intentar variarla. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo que el niño cambiara completamente de sus esquemas y lo que a él le resulta fácil, hacerlo mucho más difícil. Con esto enlenteceríamos su proceso y un niño que a lo mejor sería brillante, teniendo una lateralidad forzada, sería simplemente normal. Los casos en los que la lateralidad no es homogénea, nos encontramos ante la lateralidad cruzada y en este momento la coordinación psicomotriz se hace mucho más complicada, puesto que tienen que coordinar el ojo izquierdo con la mano derecha. Esto dificulta toda una serie de aprendizajes en los cuales interviene la coordinación óculo-manual y esto sí se puede reeducar. Por lo tanto, los educadores han de estar pendientes de distinguir y observar al niño para analizar cuál es la lateralidad y fomentarla de manera adecuada para prevenir posibles alteraciones en el campo de la lectoescritura posteriormente. El gateo. El gateo es una fase importantísima en la evolución psicomotriz y neurológica del niño. Es el primer momento en el que el niño empieza a funcionar de manera interhemisférica, es decir, se pone en marcha la coordinación entre los dos hemisferios cerebrales. Es el primer momento en el que funciona la función binocular, funcionan los dos ojos de manera coordinada. Los dos cerebros se ponen de acuerdo para coordinar las dos partes del cuerpo. Sabemos que la parte hemisferia izquierda controla la parte derecha del cuerpo y la parte del hemisferio cerebral derecho controla la parte izquierda. Por lo tanto, en este momento funcionan las dos partes a la vez. Por lo tanto, es una etapa que no se deben saltar los niños. Actualmente, por cuestiones de comodidad y de higiene, la mayoría de los niños se saltan esta etapa. ¿Por qué? Porque el niño necesita tiempo y necesita espacio para gatear. Si al niño lo tenemos confinado todo el día en la trona, el maxicosi, la sillita, el cochecito, difícilmente va a gatear, porque no tiene espacio, no tiene tiempo, ¿no? Entonces es muy importante dejar al niño en el suelo, dejar al niño en una alfombra y dejarlo con elementos, con juguetes, con los padres o los educadores mismos que le estimulen y que le incentiven a moverse. Porque es el primer movimiento intencionado que tiene el niño y que tiene intención de ir a coger una cosa. Ello a nivel emocional tiene unas recompensas impresionantes porque el niño se siente independiente, por primera vez se mueve solo hacia la consecución de un objetivo que él se ha marcado. Esto le da una seguridad, una autoconfianza, un nivel de autoestima importantísimo. Por lo tanto, tiene dos
efectos muy importantes el gateo, uno emocional y otro motriz. Por lo tanto, es básico que los dejemos gatear, que tengan tiempo, que disfruten en el suelo, que los padres se involucren y jueguen con sus hijos a gatear, a jugar al escondite a cuatro patas, que los niños repten por encima de los padres para buscar un objeto que nosotros le estamos proporcionando y que los niños poco a poco vayan improvisando, vayan aprendiendo, vayan experimentando todo el sistema de gatear. Pensemos que los niños están preparados para empezar a gatear alrededor de los 6-7 meses en función de la maduración neurológica del niño y esta etapa dura hasta que el niño empieza a andar, que es alrededor del año. Por lo tanto, son muchos meses en los que el niño aprende una cantidad de información básica para todo su funcionamiento emocional e intelectual. Por lo tanto, es muy necesario. Es básico, es imprescindible. ¿Por qué? Porque si no, posteriormente la función de andar no se desarrollará de forma conveniente. Pensemos que en el gateo el niño pone en práctica la función de coordinación alternante. Si no, nos encontramos con aquellos niños que andan como si fueran una muñeca, porque no saben coordinar de manera alternante sus movimientos. En el desarrollo de la función del gateo existen 4 etapas que se dan de manera consecutiva. A partir de los 6 meses que consideramos que el niño está preparado neurológicamente para entrar en esta función, empieza la función de arrastre. El niño va arrastrando sin apartar el vientre del suelo, primero en un patrón paralelo y posteriormente en una función de reptación de manera alternante. Este es el paso segundo que precede al momento en el que el niño tiene los músculos del esqueleto, la parte dorsal suficientemente fuerte como para despegarse del suelo y andar a 4 gatas. En este momento empieza el gateo, la tercera etapa, el gateo ya alternante, o sea, el niño gatea con las 2 manos de manera paralela, simultáneamente. Y la última etapa, la culminación de la etapa del gateo, es cuando el niño es capaz de coordinar de manera alternante las manos y los pies. En este momento empieza el gateo como su función culminante, como el paso previo a un andar equilibrado y armónico. Hemos de tener en cuenta que la estimulación de estos 4 pasos lleva su tiempo. Son 4 meses en los cuales el niño ha de ir desarrollando progresivamente, lentamente, el conseguir cada paso. Cada paso nos requiere un esfuerzo, una estimulación, que se puede hacer en casa a través de los padres y que también los educadores hemos de tener presentes como objetivo en nuestra tarea educativa. Las guarderías han de plantearse si quieren ser un parking, simplemente cuidar a los niños, o si realmente tienen un objetivo, tienen una meta, tienen un reto importante que supone estimular a aquellos niños para fomentar un mejor desarrollo emocional y psicomotriz de los niños a los cuales se les confía el cuidado. En este momento, cuando el niño ya ha conseguido el gateo de forma con un patrón cruzado, con una alternancia de miembros de una manera coordinada, es el momento en el que los 2 hemisferios empiezan a funcionar de manera conjunta y que por lo tanto se ha de establecer una dominancia lateral. Es el primer momento en el que al trabajar juntos los 2 hemisferios se ha de decidir cuál de los 2 manda, porque si no, no se evoluciona, no se lleva a cabo esta tarea. Por lo tanto, los niños que han gateado alrededor del año ya tienen clara cuál es su dominancia lateral. Son niños que a esta edad ya tienen adquirida su dominancia lateral, si son zurdos o son diestros, y al año presentan muy claramente la decisión de su homogeneidad lateral. Si el niño no ha gateado, se encuentra con un retraso en el establecimiento de la dominancia lateral que nos llevará hasta casi los 5 años, en los cuales el niño todavía duda, todavía no sabe con qué mano prefiere hacer las cosas. Por lo tanto, los efectos positivos de la acción de gatear son muy importantes para el desarrollo del niño. Son importantes, como hemos dicho, a nivel emocional, puesto que le da seguridad y confianza en sus propias posibilidades. Son importantes a nivel intelectual porque le permite que empiecen a funcionar los 2 hemisferios de manera conjunta y establecer una dominancia lateral correcta y, por lo tanto, toda su motricidad se ve fomentada y estimulada.
El esquema corporal es una construcción de pensamiento básica en la que se asienta el resto de las adquisiciones intelectuales. El niño tiene que construir su esquema corporal como punto de referencia al cual se asientan todos los conocimientos básicos de arriba, abajo, izquierda, derecha. Para estimular este conocimiento, este eje que permite la referencia respecto al arriba, abajo, derecha, izquierda, el niño puede aprenderlo con ciertos ejercicios en los cuales se le sitúan los objetos en determinada posición para que el niño se dé cuenta de lo que está delante de él, de lo que está detrás, de lo que está al lado izquierdo, de lo que está al lado derecho. Siempre hay que acompañar estas acciones de verbalizaciones. Aunque el niño sea pequeño, tenga alrededor de un año, año y medio, el niño va almacenando toda la información que se le dice. Por lo tanto, no pensemos que porque no habla no hay que decírselo, no, hay que decírselo y decírselo cada vez que lo haga, para que el niño aprenda que aquí es delante, que aquí es detrás, que esto es la izquierda, que esto es la derecha, para que poco a poco el niño vaya integrando estos conocimientos y tenga este esquema, esta referencia corporal respecto a estos conceptos. Por otra parte, alrededor de los 2 años, 2 años y medio, 3, el niño ha de ser capaz de nombrar sobre sí mismo las partes del cuerpo. Le has de preguntar dónde está tu nariz y el niño ha de responder aquí, si no sabe hablar la señala. Alrededor del año ya son capaces de jugar, si tú les van imitando los gestos que tú haces y saben nombrar la nariz, los ojos, las orejas, el ombligo, la mano. Hay muchos juegos y muchas canciones que hacen referencia a este hecho. Es importante que el niño aprenda sobre sí mismo cuáles son las partes de su cuerpo y dónde las tiene localizadas, porque de esta manera va a poder efectuar la acción reversible de poder decir a un dibujo que tiene delante y nombrar cuáles son sus partes del cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que este es un ejercicio difícil que suelen alcanzar alrededor de los 5 años, puesto que el niño ha de saber que la izquierda del dibujo es la contraria a la que tienes aquí, es decir, lo ha de ver en espejo. Esta función de reversibilidad es básica en la adquisición del conocimiento y la alcanza alrededor de los 5 años con los estímulos adecuados. Todo esto se ha de trabajar, si no, lo adquiere mucho más tarde. ¿Qué pasa si lo adquiere más tarde? Pues que todos los conocimientos que vienen apoyados y asentados debajo de estos no tienen una base sólida y por tanto le cuesta, va más lento en adquirir toda una serie de conocimientos imprescindibles para su desarrollo tanto intelectual como emocional. La percepción. La percepción es una función intelectual muy importante. Distingamos entre la recepción sensorial y la percepción. Los niños pueden recibir correctamente los estímulos por las vías sensoriales, bien sean auditivos, visuales o táctiles, pero pueden ser incapaces de procesarlos a nivel intelectual y por tanto no asimilar aquellos a conceptos ya conocidos. Es decir, pongamos el caso de un niño que está viendo 4 rayas juntas y no es capaz de decirnos que aquello es un cuadrado. Este niño tiene un problema perceptivo. Para solucionar los problemas perceptivos es importante hacer ejercicios de doble reversibilidad. Es decir, el niño tiene que aprender a identificar los conceptos de dibujos esquemáticos y a la vez tiene que ser capaz de reproducir estos dibujos cuando se le dice el concepto. De esta manera estamos trabajando la función perceptiva. A menudo el cerebro va más lento en procesar la información. Cada niño tiene un tiempo de procesamiento de la información que recibe a través de los canales sensoriales. Entonces, también hemos de ver si aquel niño es más o menos lento, pero al final es capaz de hacerlo. Uno de los test más ampliamente conocidos y utilizados para estudiar la percepción es el test de Bender. El test de Bender se basa en la copia de figuras geométricas que el niño tiene que realizar y conectar de la misma manera. Es decir, al niño se le presenta un triángulo enganchado con una redonda en el vértice inferior izquierdo y el niño tiene que representarlo exactamente igual. Si el niño a los 5 años no es capaz de hacerlo, tiene un problema de percepción y hay que trabajarlo, hay que reeducarlo.
A nivel de profesorado, en los educadores se puede hacer, como hemos comentado anteriormente. Si vemos que el problema es más grave, hay que remitirlo a un especialista o un psicólogo para que establezca una terapia de reeducación adecuada para fomentar la función perceptiva. El doctor Glendoman estableció un sistema de estimulación precoz basado en unas fichas de información binaria en las que se une un dibujo a un concepto. El tratamiento adecuado es una pasación secuencial de estas fichas a una edad muy temprana. Es decir, la información que se le está dando al bebé a partir de los 6 meses de una manera ritual y rutinaria a lo largo de su día. Se le hace 3 veces al día, antes de desayunar, antes de comer y antes de cenar. Se le pasan todas las fichas y el educador o la persona encargada de realizar el tratamiento va enseñando las fichas con los dibujos y va nombrando el concepto que tiene asociado. De esta manera se pretende estimular la memoria de manera precoz. El objetivo no es crear niños superdotados. No nos interesa que un niño de 6 meses sepa quién es Cervantes y que escribió el Quijote. Lo que nos interesa es que el niño vaya almacenando en memoria, puesto que hemos dicho que en este momento el niño tiene una capacidad de asimilación básica importantísima y hemos de aprovecharla. Por lo tanto, lo que hacemos es fomentar, almacenar el máximo de datos posibles para que el niño, cuando le toque, sea capaz de recuperar aquella información y asociarla a los conceptos necesarios. La idea es muy efectiva. En un principio tuvo mucha difusión, no se vieron los resultados, pero a lo largo del tiempo se ha visto que los niños estimulados con este método obtienen mejores resultados en su formación académica. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque cuando a un niño se le explica, cuando ya tiene la edad adecuada, quién es el Quijote, aquello le es familiar. El niño ha estado entrenado, ha aprendido, ha almacenado aquel concepto. Por lo tanto, cuando se le explica, no es algo desconocido y le resulta mucho más fácil asociarlo. Siempre es mucho más fácil aprender algo que nos resulta familiar y conocido que algo que no hemos oído hablar en la vida. Por lo tanto, es importante que de bebés, estamos hablando de niños de 6 meses, se les muestren conceptos, se les hable de cosas, el niño pueda tocar las letras, los números, jugar con ellos, tenga a su disposición un amplio material de estimulación intelectual, porque el niño almacena sin esfuerzo alguno toda esta información y cuando corresponde es capaz de asociarla y de completarla. De esta manera le solucionamos, le facilitamos el aprendizaje intelectual. Estamos consiguiendo que el niño, con un mínimo esfuerzo y con una inversión de tiempo muy pequeña, aprenda cosas que a otros niños que no han tenido acceso a esta estimulación precoz les cuesta mucho más esfuerzo y mucho más tiempo. Por lo tanto, la efectividad de este tratamiento es ampliamente demostrada. Hay 2 maneras fundamentales de estimular la memoria. Una la acabamos de explicar con técnicas pautadas de estimulación exentas de un contenido afectivo. Simplemente es una mecánica en la cual el niño recibe una serie de informaciones que va almacenando en el cerebro. La otra versión sería un aumento de la estimulación de la memoria con una carga emocional positiva. ¿Cómo se puede hacer esto? El niño es mucho más fácil que recuerde aquellas cosas que forman parte de su experiencia y que las vive con una intensidad emocional determinada. Para ello utilizamos la música. Para ello es importante utilizar las canciones. Los niños, a través de la música y a través de las canciones, aprenden y repiten gran cantidad de conceptos. ¿Por qué? Porque la música imprime emoción, transmite una sensación y el niño vive todo de una manera mucho más intensa. Por lo tanto, activa y estimula la capacidad de memoria. Por lo tanto, todos los juegos que se hacen a través de música y de canciones en esta edad de bebés es básico para poder estimular con una carga emocional de intensidad afectiva que refuerza y estimula de manera importantísima la memoria.
En muchos ejercicios en las guarderías se suele utilizar de manera extensiva las canciones a esta edad, porque los niños imitan, sobre todo son canciones que coordinan la música con la letra y los gestos, que a los niños les gusta imitar. Como son experiencias vividas, el niño las recuerda con mucha mayor intensidad. Esto es un hecho reconocido. Es mucho más fácil recordar una cosa que has visto en directo, que has vivido en tu propia piel, que algo que has leído en un libro. Por lo tanto, es mucho más fácil acordarse de que has visitado un museo que de que lo has visto en el libro. ¿Por qué? Porque interviene la experiencia, interviene la emoción, has estado, lo has vivido. Y este factor es muy importante para reforzar y estimular la memoria. Y sobre todo es importante en esta primera etapa, en la infancia, en la que activar la memoria de una manera mecánica es más costoso. La eficacia es la misma, pero el recuerdo es mucho más cercano. La tonicidad muscular nos permite distinguir variaciones en la personalidad del niño en función de la tonicidad de cada uno. Distinguimos fundamentalmente 5 tipos de niños diferentes en función de su tonicidad muscular. ¿Por qué afecta? Porque el niño, el bebé, centra toda su función, toda su personalidad en su cuerpo. Para el niño todas sus necesidades básicas fisiológicas hacen lo que determina si el niño está cómodo, si el niño está incómodo, si está cansado, y en función de la tonicidad muscular también. Si el niño es un niño rígido, está incómodo. Si es un niño relajado, está mucho más cómodo, y ello determina el talante, el humor del niño. Por lo tanto, es importante para los educadores darnos cuenta de qué tipo de bebé tenemos entre manos, y para los padres comprensiblemente también. Vamos a hablar del primer caso, el niño hiperactivo. Es aquel niño que tiene una tonicidad muscular muy elevada, que se mueve constantemente y que está rígido, tiene una tonicidad elevada, le cuesta entrar en sueño, suele llorar porque a veces está incómodo y sobre todo se mueve mucho. Es un niño que es incapaz de estar quieto en ningún sitio. Cuando es muy pequeño, cuando apenas tiene 15 días, el niño ya repta y siempre nos lo encontramos enganchado con la cabeza en el borde de la cama, de la cunita. Este es un signo característico de los niños hiperactivos. Los niños hiperactivos duermen mal, lloran mucho, comen mal, y normalmente les hemos de relajar, hemos de darles muchos masajes, hemos de hablarles de una manera muy calmada para que el niño vaya controlando esta tonicidad muscular. El siguiente es un niño muy nervioso que llora mucho porque también tiene esta rigidez bastante elevada. Es un niño que cuando lo ponemos en decúbito supino enseguida levanta la cabeza. Casi a los 2 meses ya está absolutamente erguido, absolutamente nervioso, y le cuesta doblarse. A diferencia del anterior, que se mueve mucho, este niño es un niño que tiene una incapacidad para doblar la espina dorsal, es decir, le es difícil hacer este movimiento. Siempre que lo cogemos en brazos nos lo encontramos tieso, le cuesta doblar las piernas y esto le dificulta en sobremanera la relajación. Le dificulta también el entrar en sueño. Por lo tanto, se suele cansar mucho y llora a menudo. Por lo tanto, a este niño hemos de hacerle ejercicios para que aprenda a curvarse, para que esté cómodo en su postura, y le habremos de cambiar constantemente de lugar. Es un niño que no aguanta demasiado tiempo en un sitio. Se cansa de estar en la tumbona, se cansa de estar en la cuna. Si le dejas en un parque es posible que repte hacia arriba, aunque solo tenga 6 meses, y no podemos dejarle solo, es un niño que hay que vigilarlo siempre. El siguiente tipo es un niño armónico, es un niño que tiene una tonicidad muscular correcta, ni demasiado elevada ni demasiado floja. Es un niño que se siente a gusto en su piel y que se relaja con facilidad. Suele dormir con los brazos extendidos en síntoma de relajación, pero tiene tono muscular, es un niño que controla su cuerpo correctamente. Es un niño que llora cuando tiene hambre, pero no suele estar incómodo, está bastante cómodo en su piel. El siguiente niño es un niño tranquilo, que está más relajado de lo normal. Es un niño que ya entra
casi siempre está durmiendo. O sea, que el niño que a la mínima que lo dejas en algún sitio en el que no hay demasiado ruido, ¡pam!, se duerme. ¿Por qué? Porque está tan relajado que le es muy fácil conciliar el sueño. Y por tanto es un niño que se pasa el día durmiendo. Es un niño cómodo, fantástico de educar porque no da la lata, siempre duerme y por tanto facilita mucho la tarea educativa. Por lo tanto, ¿qué hemos de hacer para compensar esto? Estimularlo. Es un niño que hay que estar encima para que empiece a gatear, para que se mueva, para que responda a estímulos, porque él de motu propio dormiría siempre. El siguiente tipo es el niño llamado hipotónico o floppy en argot tradicional, que no significa aquel niño que va un poco lento en su maduración de la tonicidad muscular. Es un niño que a los 3 meses todavía no aguanta la cabeza, se le cae, le cuesta mantenerse erguido, cuando le toca sentarse no aguanta y se cae para adelante, cuando lo dejas sentado no sabe mantener un equilibrio porque su tonicidad muscular no es la adecuada. ¿Qué le falta a este niño? Ejercicios de estimulación precoz para tonificar toda su musculatura, para que el niño consiga adquirir las funciones neurológicas básicas en el tiempo que le corresponde. La activación intelectual. Hasta ahora hemos estado hablando de estimular la memoria, de estimularlos motrizmente. Estos son los dos pilares en los que se asienta la activación intelectual. No es lo mismo memorizar que razonar. Y toda esta estimulación la estamos haciendo para conseguir que los niños sean capaces de pensar y de establecer razonamientos adecuados. Por lo tanto, enfrente de una situación conflictiva, de un problema en cualquier materia, el niño a partir de los 5 años tiene que ser capaz de establecer determinadas hipótesis de trabajo para que luego el educador le enseñe cómo ir eliminando las que no corresponden y quedarse con la que es adecuada. En este proceso el niño va aprendiendo a razonar. Es importante no coercitar a los niños que dicen una cosa que no es. Hay que dejarles libertad para que cada niño diga lo que le parezca y luego, con sentido común, enseñarles a razonar cuál es la versión correcta. Pero nunca decir, no, tú no digas porque esto es una tontería. No, hay que apuntarlo en la pizarra, hay que darles la opción a que cada uno diga lo que piensa para enseñarles de manera positiva cuál es el razonamiento correcto. Y esto ya lo podemos hacer alrededor de los 5 años. No les enseñemos que solo hay una manera de hacer las cosas. Los niños tienen que darse cuenta de que se puede llegar a la misma solución por varios caminos y que por lo tanto pueden utilizar la imaginación, pueden utilizar la creatividad y el razonamiento para elaborar diferentes estrategias de abordar los problemas que se plantean alrededor de los 5 años en el área intelectual. El sueño es el punto crucial que decide el éxito de todo el tratamiento de estimulación precoz, puesto que si el niño no ha dormido convenientemente, todo lo que hemos asimilado, todo lo que le hemos enseñado y todo lo que se ha trabajado a nivel de estimulación precoz y motriz, el niño no lo asimila. Es importante pues que respetemos su horario de sueño, es importante que el niño tenga un sueño reparador por la noche y que por lo tanto nos fijemos en los menús para propiciar un sueño restaurador y conciliador. ¿Qué menús son importantes para fomentar el sueño? Todos aquellos que se basan en hidratos de carbono, en almidón, en proteínas blancas. Por ejemplo, el pollo, el pescado blanco, todo lo que son arroces, pastas y las patatas. Las patatas tienen una sustancia natural llamada triptófano, que es un somnífero natural por excelencia. Por lo tanto, las patatas hervidas tienen este efecto somnífero inmediato. Es importante pues hacer unos menús a la hora de la cena que sean propicios, evitando siempre la vitamina C. Sabemos que la vitamina C es activadora del sistema de vigilia y por tanto no es conveniente darlo a la hora de cenar. Así pues evitaremos en los menús de las cenas todo lo que son verduras y frutas y esto se dará siempre por la mañana. Por la mañana justo antes de que el niño empiece su programa de estimulación precoz y nunca coincidiendo con los horarios de las siestas para no interferir en la buena asimilación de todos aquellos conceptos que se están explicando. Por lo tanto, el sueño es un factor desencadenante muy importante del éxito de todo el programa de estimulación precoz.